Ya. ¿Qué tal? Buen día, muy bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo vivió la jornada del 17? Y con mucha fuerza, con mucha emoción por las manifestaciones populares, por esa participación masiva que se generó en todo el país. Y creo que las palabras de Alberto al final interpretaron un poco lo que todos queríamos escuchar. No creo que fue una jornada que, además de recordar, nos sirve mucho para lo que viene, porque nos llena de oxígeno los pulmones. Ajá, y lo que viene es mucho, ¿no? Digo, no la tiene fácil el gobierno, el panorama es muy complejo, en todos los frentes prácticamente, ¿no? Por la pandemia, por la economía. Sí, vivimos un momento que, ayer lo decía Alberto, yo creo que hoy no terminamos de tomar conciencia de que estos momentos van a quedar grabados en la historia, en la historia, y se va a seguir hablando de este momento que vivió el mundo, y muchos aprovechan esto para tratar de exacerbar la fatiga social, el estrés, la bronca que produce enfrentar un enemigo desconocido que nos limita, que nos cambia la vida. A muchos se las complica enormemente. Sí. Y por otro lado, los grupos del poder, que en la Argentina directamente parecería están parados en un punto en el que no aceptan ningún veredicto popular que no le confiera el manejo de la economía a sus mandaderos. Es decir, cuando dicen que el problema es la falta de confianza, en realidad lo que quisieran tener es a Duhovne o alguno de los otros que hicieron los desastres que hicieron en este país con la economía para beneficiar a ese puñadito de especuladores. Y esa gente tiene mucho poder, a través del dinero que ponen en los medios, a través de los periodistas que compran todos los días, a través de la capacidad de lobby, de sus relaciones, etcétera. Y esa gente evidentemente está dispuesta a que solo se pueda gobernar la Argentina si hay especulación financiera, si le hacemos un lindo trampolín para que se zambullan en los paraísos fiscales. Pero claro, eso después hay que pagarlo como lo estamos pagando ahora, con la deuda, con el hambre, con la desigualdad. Y bueno, ayer Alberto reafirmó claramente que no hay voluntad de bajar los brazos, ni mucho menos de entregarle la economía a estos 4 o 5 vivos. Jackie, ¿cuál es la situación hoy de los trabajadores, ¿no? Se reunió el Consejo Nacional de Empleo, se fijó el salario mínimo vital y móvil, pero lo cierto es que hay una inflación todavía difícil de controlar, han perdido mucho poder adquisitivo, la situación obviamente por la pandemia es mucho más complejo, hay quienes no están logrando insertarse en el mercado laboral, otros están esperando que se active algún sector según el lugar del país en el que estemos, ¿no? Pero ¿cómo ve la situación de los trabajadores? Es muy complicada y muy despareja. Ajá. Muy despareja porque hay sectores que, por el hecho de que su actividad no se vio afectada, alimentación, otros que dependen del sector público, que como en el caso de los docentes de la provincia de Buenos Aires y los estatales de la provincia de Buenos Aires, han logrado no solamente recuperar, sino que estar un par de puntos por encima de la inflación. Hay otros que dependen directamente de las ATP, es decir, que el salario indirectamente hoy se los paga el Estado con recursos fiscales. Sí. Hay otros que están más abajo, que dependen directamente de la IFE, esa ayuda extraordinaria que ni siquiera es salario, que se complementa con la tarjeta alimentar. Un panorama muy complejo, por supuesto, en el contexto de una economía que todavía podría ser mucho peor para los sectores populares si se cediera, por ejemplo, las presiones devaluatorias. El Consejo del Salario, como vos mencionabas, fue una clara demostración. Nosotros fuimos a discutir 25 puntos abajo, es decir, 4 años de macrismo,
hundieron el salario mínimo vital y móvil 25 puntos. Pensá que a veces si a uno le va bien en una paritaria puede recuperar por año 2, 3, 4 puntos, y recupera 6, da la vuelta olímpica. A nosotros nos hundieron 25 puntos. Lo único que hizo bien Mauricio Macri fue eso, bajar el costo laboral, como decía él. El resto fue un desastre. Pero bueno, creo que el haber hecho un acuerdo corto hasta marzo y luego revisarlo, vamos a estar empardándole a la inflación un poquito más. Ajá. Pero es verdad, la situación es compleja porque estamos hablando de números por ahora de sobrevivencia. Da la sensación que un arranque económico. Tiene que haber un arranque, claro, que es lo que tanto cuesta, Hugo. Da la sensación que más allá de los programas que ha desplegado el gobierno y su gabinete, le está costando mucho contener lo que es la especulación con los precios de los alimentos, sobre todo. Sí, ese es un tema que preocupa mucho. Mañana vamos a estar en una convocatoria que hace el gobierno al Consejo Económico y Social, y va a ser uno de los temas centrales, ¿no? Porque además es un mecanismo muy perverso. Imaginemos que todos los recursos que pone el Estado, a través de la IFE, a través de las ATP, solamente van destinados en el 99% a la comida, a reponer el alimento. Y alcanza cada vez menos, ¿no? Porque si esos alimentos siguen subiendo de la manera injustificada en que lo hacen, terminan llevándose la plata del Estado, la convierten en dólares y seguimos alimentando un círculo perverso. Creo que es un gran tema a resolver. Sí, más pronto que tarde, ¿no? Porque los números de la pobreza realmente generan mucha preocupación. Hugo, ¿y qué pasa con el aporte extraordinario a las grandes fortunas? Vamos a volver a la carga. Si bien el Congreso, la Cámara de Diputados, pueda sesionar. La oposición pretendía condicionar el funcionamiento de la Cámara de Diputados a los temas que tuvieran el consenso de ellos, es decir, que habían puesto una especie de cláusula de veto a cualquier tema que ellos no estuvieran dispuestos a prestarle consenso. Como en este tema se convirtieron, para mí, la verdad, inopinadamente, no le veo la razón, en los guardianes de las grandes fortunas, de los grandes millonarios de este país, estábamos trabados con el fallo que hubo de la justicia y la decisión de nuestro bloque de avanzar. Este tema va a estar, ni bien podamos resolver uno más urgente, que es el del presupuesto. Cierro, la fortaleza de la unidad, ¿no?, del Frente de Todos es clave, me imagino, Hugo. Fue un punto de reflexión en el día de ayer. Lo fue el año pasado, lo recordamos recién, ¿no? Aquel 17 de octubre del año pasado, donde se hacía hincapié en que de la unidad dependía el resultado en las elecciones y todo lo que venía después. Bueno, de esa unidad sigue dependiendo, ¿no?, el futuro de los argentinos. ¿Cómo está el Frente hoy? Yo creo que ayer fue una demostración de que hay vocación de unidad, de que todos sabemos que estamos en un bote en medio de una tormenta y que el que se mueva mal se cae del bote y pone en peligro a los demás. Creo que la unidad es un bien que hay que potenciar, porque no es solamente unirse para ganar, como decía Cristina Kirchner alguna vez, unirse para gobernar. Claro, es complejo. Yasky, muchísimas gracias, que tenga buen domingo. Hasta luego. Hasta luego.